Sí, bueno, mi nombre es Ayoa, soy nutricionista de Globo Basket, aunque bueno, yo soy una empresa externa, pero al final vengo aquí pues 3 veces al mes más o menos, y bueno, yo soy nutricionista deportiva. Bien. La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la nutrición? A la nutrición llevo ya 3 años, acabé la carrera, empecé primero a hacer un posgrado de nutrición materno-infantil y luego ya me metí a nutrición deportiva y en la deportiva llevo 2 años. Y luego, ¿por qué te hiciste nutricionista? Bueno, al final, mítico que en bachiller no sabes mucho por qué tirar. Y al final, bueno, me gustaba también la parte de salud, pero no más tirar a la enfermería y medicina, sino de otra, más tratar con el cliente desde otra perspectiva, ¿no? Y al final yo también fui a un nutricionista de pequeña y así, porque aprendía a comer y me gustaba mucho el trabajo que hacía él, entonces, bueno, pues decidí meterme a eso yo también. Bien. Luego, para ti, ya que eres nutricionista, ¿qué factores consideras claves a la hora de diseñar un plan de alimentación para un deportista como los de Bilbao? Primero empezamos por la base de educar nutricionalmente. Es decir, aprender a qué son los diferentes tipos de macronutrientes, aprender las bases de la nutrición y luego ya a partir de ahí pues ver qué necesidades tiene a nivel individual. Si tiene una lesión, pues priorizaremos más, yo qué sé, la parte de proteína. Luego, si no, el que aprender a comer también en los diferentes entrenamientos, el timing de entrenamientos y partidos. En un partido pues hay que meter algo más. Un poco empezar por las bases y luego ya ir viendo qué necesita cada uno en vida. Bien. ¿Sabrías decirme cómo varían las necesidades nutricionales según el tipo de deporte? Sí, bueno, al final en un deporte colectivo hay que tener en cuenta que no depende del mismo y también depende mucho del equipo. Entonces, igual las necesidades no son tan enfocadas en uno mismo, sino que pues depende en qué parte del partido vaya a salir. Hay que tener en cuenta que en baloncesto al final hay muchos cambios. Si tratamos de un deporte más individual, pues lo hay que ver también la intensidad del deporte que tengas. Si es un deporte de remo, hay que ver que son ejercicios de alta intensidad y corta duración. Un partido puede ser más largo que un deporte colectivo. En un deporte de resistencia en la maratón hay que ver, por ejemplo, que va a estar corriendo continuamente y mantener el ritmo. Ya no es un sprint, pues depende de las características. Luego, ¿cuál es el papel de la suplementación en una dieta para un deportista? La suplementación bueno, generalmente los deportistas siempre se pautan, ¿no? Pero primero intentamos cubrir las necesidades con una dieta normal y luego ya, pues eso, depende de las necesidades, pasamos a la suplementación. En caso de un deporte colectivo y luego básquet, por ejemplo, ellos generalmente toman proteína en polvo y creatina isotónico para los entrenamientos y partidos. Luego ya, si tratamos de una lesión, pues igual decimos omega 3, magnesio, algo así. Al final es como un complemento a la nutrición que igual con la alimentación no pueden llegar a sus necesidades. Claro, aquí luego los jugadores pues evidentemente tienen lesiones a lo largo de la temporada. ¿Qué recomiendas tú para tomar para la recuperación después de una lesión? Vale, cuando tenemos una lesión hay que ver qué tipo de lesión es. Si es una lesión muscular, pues por ejemplo lo que te he dicho antes, aumentar la proteína en la dieta y luego aparte de aumentar la proteína en la dieta, aumentarlo, por ejemplo, en un complemento de suplementación. Es decir, batidos de proteína y creatina que ayudan un poco a esa recuperación de la masa muscular que ha sufrido el daño. Y luego, por ejemplo, magnesio que ayuda un poco a calmar el estrés o los nervios que puede suponer una lesión para un deportista de alto nivel. Bien. ¿Cómo se aborda la hidratación en un plan de nutrición deportiva? La hidratación hay como dos formas de abordarlo. Hay una que es un poco ad libitum, que se llama, que es por sensación de sed, y otra que es pautada, es decir, en cada momento cuánta agua deben ingerir, o en este caso en los partidos toman isotónico, que es una bebida que tiene azúcar y sal mineral, que es un poco ayuda a mantener el rendimiento y a evitar la deshidratación por responder a las sales minerales que pierden, ¿no? Entonces, generalmente con ellos tratamos un poco a nivel de sed porque ya lo tienen muy interiorizado, pero cuando hablamos de otro deporte que son más amateur, que no son tan profesionales, sí hay que pautarse porque se les olvida un poco o no le hacen tanto caso. Luego, ¿qué opinas de las dietas que son veganas y vegetarianas? A ver, al final todo el mundo puede seguir la dieta que ellos consideren, pero sí que nosotros tenemos muy en cuenta que si una persona sigue una dieta vegetariana o vegana, tiene que llevarlo a poder ser con un profesional porque ahí, por ejemplo, puede haber déficits nutricionales, sobre todo a nivel de vitaminas y minerales. Con lo cual, bueno, hay que tenerlo muy pautado. Aquí, por ejemplo, siempre preguntamos si alguno sigue una dieta en específico para tenerlo en cuenta por ese motivo, porque puede haber déficit y al final a nivel de rendimiento puede afectar bastante. Después, alguna vez, bueno, en mi caso yo básquet,
¿Has tenido que trabajar con deportistas que enfrentan problemas alimenticios, como diabetes o algo parecido? Sí, por ejemplo, ahora tenemos en Lobo Basket un jugador que es celíaco, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta porque al final en el plan normal es hay que comer sin gluten, pero claro, cuando viaja a un hotel, pues mandamos planes alimenticios al hotel para que ellos pongan el menú lo más adecuado posible. Entonces, claro, en ese caso hay que tener más cuidado. Con diabetes no tenemos ninguno, pero sí que igual también alguno, pues un poco ese miedo a los carbohidratos también hay que trabajarlo mucho, que al final carbofobia se lleva mucho en el rendimiento deportivo. Entonces, no es una patología como tal, una necesidad como tal, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta porque puede pasar. ¿Qué consejo darías para alguien que quiere iniciar una dieta? Bueno, pues lo primero, ver un poco qué objetivos y necesidades quiere. Al final, muchas veces asociamos dieta a bajar de peso, a adelgazar, porque nos vemos mal, pero la dieta llega más allá, ¿no? Siempre un trabajo nutricionista no es solo hacer que la gente baje de peso, sino lo que he dicho antes, educación nutricional y adquirir buenos hábitos. Entonces, en función de esas necesidades que tenga, pues que él piense realmente que eso le quiere conseguir y luego ya con eso vemos, por ejemplo, el querer llevar una dieta, pero de repente no comer casi nada porque no te gusta, es muy complicado. Entonces, es un poco aprender a comer y luego ya estructurarlo a la necesidad que él tenga. Luego, ¿cuáles son los errores más comunes que comete la gente a la hora de hacer una dieta? Pues lo dicho, los mitos, el quitarse alimentos porque ven en redes sociales o en la televisión que es lo que hace mucho daño al final, pues que son malos, en vez se restringen mucho determinado tipo de macronutrientes, sobre todo eso, el hidratos de carbono, siempre tienen un poco miedo a que pueda hacer que engorden, pero en verdad no es así. Y luego desmentir mitos, pues por ejemplo, la dieta de la manzana y comer todo el día manzana. Es un poco sobre todo los errores que ven eso, en influencers, en redes sociales, en televisión. Y luego otros errores, pues el no hacer las comidas que debes al día, igual de repente hacen ayuno pues porque creen que van a bajar de peso, pero en verdad no es lo más correcto igual en su caso. Luego, ¿qué papel juega la nutrición en la prevención de lesiones? ¿Crees que es importante que una buena dieta deportiva podría prevenir lesiones? Es muy importante. O sea, al final nosotros, yo en la empresa en la que trabajo, veo todo tipo de deportistas y se ha visto que igual cuando seguimos una dieta que no es del todo adecuada, el riesgo de lesiones aumenta. Sobre todo por eso, porque igual la ingesta de proteína no es suficiente, que es lo que nos ayuda a nivel muscular, tener un sostén de masa muscular adecuado. Por ejemplo, la hidratación, luego vienen mucho los calambres y al final eso te lleva también a una sobrecarga muscular. Entonces, bueno, sí que tiene un papel fundamental. Luego también, aparte del entrenamiento, pero la nutrición es algo que se suele olvidar y en sí es casi la base de un rendimiento óptimo. Bien. Luego, ¿cómo ajustan los planes de alimentación durante la temporada competitiva frente a la temporada o el periodo de descanso? Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un periodo de descanso, el rendimiento baja muchísimo, también pues porque estamos en periodo de vacaciones, no seguimos tanto la alimentación, entonces a ellos, por ejemplo, en caso de yogas, que les damos una semana o dos un poco libre, pero luego sí que se lo estructuramos a lo que ellos hacen en verano, pues que al final es un descanso activo. Hacen algo de gimnasio, hacen algo de ejercicio, pero no tan pautado, no en una intensidad tan alta, ¿no? Entonces ahí bajamos un poco la carga de calorías y hidrato de carbono. Y luego a medida que empieza la pretemporada, hay que tener en cuenta que la pretemporada es un periodo que hacen casi intensivo. Es cuando más se entrenan a nivel de horas y días. Entonces hay que meter mucha carga para coger el depósito o el sostén de masa muscular que necesitan para luego la temporada, que hay mucho más desgaste, ¿no? Y luego ya la temporada, pues ajustarlo a los entrenamientos prácticos. En su caso ahora tienen 2 partidos por semana por la Eurocup y la Liga, entonces pues, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué importancia tienen los análisis de sangre o evaluaciones médicas en la elaboración de un plan nutricional? Pues se puede ir, por ejemplo, sobre todo en rendimiento deportivo, lo más característico es la anemia, ¿no? Al final muchos, por eso pues, no siguen un plan adecuado, igual algunas pautas se las saltan un poco, por el desgaste que tienen, lo más común es que haya déficit de hierro. Entonces, claro, que es una analítica nos da mucha información para luego ajustar el plan. Habrá que meter los alimentos que lo que hagan es que el hierro que ingieran, pues la absorción sea lo máximo posible, ¿no? Luego también, sobre todo, hay déficit de vitamina D. Entonces siempre se suplementa generalmente esas dos cosas, o magnesio, por ejemplo. Meditar con la entrevista se ayuda. ¿Qué alimentos o estrategias recomiendas para mejorar la energía de un entrenamiento competitivo? Vale, lo que es con energía son los hidratos de carbono. Por eso he dicho antes que el principal error es quitárselos porque estamos falta de energía, ¿no? Entonces, para más energía, meter hidrato de carbono previo al entrenamiento o partido y durante. Previo, pues una carga, por ejemplo, si tenemos un entrenamiento a la tarde,
sería comiendo pasta, arroz y no algún tipo de hidrato de carbono que tenga más potencia. O en el caso de que estos entrenan en la mañana, pues en el desayuno meter más pan, cereales de copos de maíz, avena, pues una carga de hidratos, y durante los entrenamientos pues suelen acudir un poco a isotónico que te he dicho antes, que es la bebida con azúcar y sal, o algún plátano, dátiles, geles energéticos, barritas, alguna cosa así. Es lo que nos aporta energía principalmente. Bien, pues eso sería todo. Muchas Vale, es que gracias. ricasco.